Enséñale este librito a quien te diga que no puedes viajar en el tiempo. Por supuesto que hablo de Las batallas en el desierto, del maestro del cuento, José Emilio Pacheco. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle a Mariana que la amabas? Es la línea más poderosa de la canción Las batallas de Café Tacuba, la cual está inspirada en este relato. Pero ahora bien, ¿es tan bueno este libro como para inspirar canciones y para haber trascendido como un clásico de la literatura mexicana? La verdad es que sí, no por nada lo recomiendan como literatura escolar. Y es que no solo es su lenguaje accesible, no por ser sencillo carece de profundidad y de un valor artístico. La ambientación que logra la narración de José Emilio Pacheco es mágica. Te transporta a las complejidades de una infancia en los años 1950, en la colonia Roma. Pero no la Roma gentrificada y agringificada de hoy en día, sino la Roma, el barrio popular de aquel entonces. Cuando los edificios burgueses y grandes casas patronales fueron transformadas en vecindades. Cuando comenzó a surgir la vivienda unifamiliar urbana, clásica de aquel entonces, pero esto no solo es descriptivo, no solo pinta cómo eran las casas, las calles, la música, las películas, incluso los juguetes. No solo pinta eso, nos pinta incluso cómo eran las familias. Tenemos todo este tipo de arquetipos de familia urbana. La familia de clase alta, la de clase media, la de clase baja, la de clase inframundo. Está también la casa chica, la amante, todo un clásico mexicano. Incluso está el PRI. En fin, toda esta clase de cosas se narra desde la perspectiva de Carlitos. Un infante que narra sus recuerdos más íntimos. Por ejemplo, está su hermano fascista y tecnócrata. Tiene a su tío que consagra a los gringos como muchos otros mexicanos hacían en aquella época. Y este tío que deja de beber tequila solo para consagrarse al whisky, para según él blanquear el gusto. Entonces, también debajo de todo esto vemos cómo va surgiendo el sueño americano y todo en consecuencia del colapso del milagro mexicano. La historia se desarrolla a través de las peripecias del joven protagonista, sus peleas en la escuela, sus amigos, la familia de sus amigos. Y todo explota con un desastroso enamoramiento que sufre Carlitos con la madre de uno de sus amigos, lo cual lo lleva a un sufrimiento melancólico y finalmente ocasiona cambios en su vida que son bastante irónicos, hiperbólicos e incluso melancólicos. Y bueno, para no arruinar más, simplemente quiero mencionar que el final es, oh por Dios, es figurativo, es mágico, es una metáfora perfecta de cómo los lugares del pasado dejan de existir y prácticamente se derrumban en nuestras manos, frente a nuestros ojos, y no hay nada que podamos hacer. En fin, José Emilio Pacheco es el claro ejemplo de por qué a los mexicanos se les dice, claro que sabes hacer realismo mágico, también sabes escalar muros y bailar salsa. Recuerden análisis completo y resumen en YouTube. Más cómico también es que a su vez este libro fue inspirado en el bolero de Pedro Flores, Obsesión, el cual tiene otro verso que es bastante recurrente en la historia, que más adelante citaré. Entonces se puede decir que una canción inspiró el libro Las batallas, el cual inspiró otra canción, la de Café Tacuba, y que finalmente a mí me inspira a hacer un video. Y a muchos más ya los inspiró a hacer ensayos y toda clase de cosas. Supongo que es lo bueno del arte, que es multiplicativo. Antes de proceder con la historia, les daré una pequeña semblanza del maestro José Emilio Pacheco. Nació en 1939, Ciudad de México. Murió en 2014. Fue un narrador, ensayista, poeta y periodista, como todos los de esa época que alguna vez trascendieron a la historia de la literatura. Estudió Derecho en la UNAM, pero al poco tiempo abandonó la carrera para dedicarse de lleno al periodismo y a la escritura. Su obra es muy amplia, consta de varios poemarios, incluiré un par de poemas al final del video. Su poesía incluso fue premiada con el galardón Reina Sofía Iberoamericana. Ganó el Premio Nacional de Ciencias, Artes y Literatura, Premio Miguel de Cervantes, entre otros. Y si para este punto no ha quedado claro que es un prodigio, lean su cuento Sangre de Medusa. Es una barbaridad que un joven de 19 años haya escrito con tanto talento. Y lo curioso es que si su estilo destaca por, por el uso del lenguaje accesible, no fue por falta de capacidad,
Su estilo de prosa más bien destacó por el análisis nostálgico y afectivo, empleando la disección del contexto histórico y social mexicano como recurso narrativo, el uso accesible del lenguaje y el uso de descripciones ligeras que le caracterizaron como un escritor dinámico. En pocas palabras, ahí les va la historia de las batallas. La historia está ambientada en los años 50. Desde la introducción entendemos el nombre de la novela, pues se refería a los juegos infantiles que libraba en el patio de tierra de la primera escuela en la que estudió. Fingían ser Israel contra los árabes. Recordemos que el proyecto sionista no comenzó en 2023, sino a finales del siglo XIX, y se puso horripilante allá por los años 1948, con la institución del falso Estado de la Estrella de David. En la primera parte encontramos el planteamiento del contexto, películas, canciones, historietas, música, la prosperidad económica y cultural posterior del milagro mexicano. El protagonista Carlitos cuenta cómo por parte de la escuela los llevaban a cada rato a inaugurar obras, los años dorados de las obras del Estado. Recordemos fue un periodo fuertemente marcado por la construcción de vialidades. Uno de los principales amigos de Carlitos fue Jim, el ejemplo de la casa chica, lo cual me remonta a ese popular meme que dice, ojalá fuera 1950, jubilarme a pensión completa, tener dos familias, ser machista, golpeador y bla bla bla. Y como siempre, el cliché nace de la realidad. Según Jim, era el hijo de un funcionario público, muy cercano al presidente Miguel Alemán. Jim era asediado por ello. Declaraba que su padre estaba siempre ausente por estar al servicio de la nación. Sus compañeros aseguraban, uy, sí, claro, Clara Brugada y los 50 ladrones. Peor aún, estaban los rumores que no se le decían de frente a Jim, como que su madre no era la auténtica esposa de su padre, del funcionario, sino que era su amante, una entre muchas. Y peor aún, decían que su verdadero padre era un gringo que nunca volvió. A continuación en la historia se hace una pequeña introducción a su familia. Su madre, una ama de casa explotada, carente de tiempo libre, anhelando electrodomésticos que según ella le harían la vida más fácil. En este caso, la madre de Carlitos era la oficial y su padre paralelamente mantenía una segunda familia, otra casa chica, por lo que entre muchas otras variables estaban apretados financieramente. Tiene un hermano fascista, peronista, quien anhela el regreso de los presidentes militares. Dato histórico, Miguel Alemán fue el primer presidente civil desde la Revolución, quien era presidente en aquella época. Por su parte, el hermano de Carlitos se rehusaba a entrar a las clases de la gloriosa UNAM, universidad donde estaba matriculado gratuitamente. En la iglesia el obispo pontificaba contra el comunismo como si fuera el mayor de los males. Su padre, dueño de una empresa de jabones, estaba en jaque con la llegada de marcas y fábricas estadounidenses de detergente, al igual que muchos otros industriales mexicanos que veían llegar la muerte del milagro mexicano. Paralelamente, Carlitos narra una pelea que tuvo origen por defender su hombría, la cual había sido puesta en duda por ser visto junto a Jim. Durante la pelea despotricó de manera clasista, llamando a su contrincante Rosales un indio pelado. Al enterarse el padre de Carlitos, le puso en su lugar y le dio una lección de humildad. Todos somos indios en México. Indio solo es un insulto porque resulta que los indios son los pobres. A continuación hace el contraste entre Harry Arton y Rosales. Uno vivía en una mansión, en las lomas. Uno le reclamó por sus modales en la mesa. Usaste el cuchillo para pescado mientras comías filete. El otro le invitó de quesadillas con sesos. Uno tenía una piscina y un bosque privado. El otro vivía en una vecindad anegada por aguas negras, con heces flotando. Uno dormía en un petate en la sala. Uno era el mejor alumno y el otro iba a una escuela solamente a conocer y mezclarse con quienes serían sus lacayos. Aquel pleito le volvió involuntariamente amigo de Jim, quien le presentó involuntariamente a Mariana, su madre, una señora, o señorón como diría Carlitos. Al ver una foto de una niña en blanco y negro, lo lleva a divagar sobre que alguna vez fue una niña, luego ahora una señora, y en un futuro sería una anciana tal como su abuela. Pero justo en ese tiempo era la mujer más hermosa del mundo. A primera vista, Carlitos se enamoró obsesivamente de Mariana. No podía dejar de pensar en ella. Siempre buscaba excusas para ir a visitar a Jim, solo para ver a su mamá. En esta parte es una reintroducción del bolero popular que escuchaba, Obsesión, de Pedro Flores. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Su desesperación explotó un día en clase de español.
Cuando aprendiendo el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, o en español, el pasado más que perfecto de lo que pudo haber sido, Carlitos conjugaba amar, hubiésemos amado, hubiese amado, no resistió más, se escapó de la escuela y fue a visitar a Mariana, quien le puso los pies en la tierra. Le dijo, nunca podrá haber nada entre nosotros. Esto podrá marcarte para toda tu vida. Te espera un dolor enorme. Es como si solo fuera la madre de tu mejor amigo. Le despachó con un beso maternal. El incidente pronto le granjeó problemas en la escuela, donde se alarmaron por su desaparición. Inmediatamente Jim corrió el rumor de que Carlitos había ido a visitar a su mamá porque era un degenerado. La madre de Carlitos, al enterarse del suceso, le mandó a confesar y a comulgarse. En la iglesia, el cura le dio explicación explícita pero involuntaria de cómo provocar derrame y hacer tocamientos indebidos. Por otro lado, su padre dijo la clásica frase inmortalizada por Café Tacuba. Este niño no es normal, será mejor llevarlo al hospital. Y se arrepintió de haberlo tirado de cabeza a los 6 meses. En el loquero fue examinado por un par de psiquiatras, una mujer y un macho. La mujer determinó que tenía retraso mental y que sufre del complejo de Edipo, que era un fisgón por haber acudido al departamento a pesar de que pudo encontrarla con su amante. El hombre, por su parte, determinó que era listísimo, pero con complejo de inferioridad por identificarse con las víctimas, los árboles, los pobres, niños sin comida, y probablemente por ser un chaparro. Carlitos solo quería defenderse de tales acusaciones, alegando que simplemente se había enamorado. ¿Qué hay de malo en el amor? Lo único demoníaco es el odio. En cambio, su hermano Héctor le echó porras por intentar coitorrear con una señorita que estaba hecha todo un mango, incluso mejor que Margaret Highworth. Su hermano era un auténtico granuja, que entraba erecto en el cuarto de las empleadas del aseo y las manchaba de derrame. Obviamente era un derechista, ávido lector de Mi Lucha y otras lecturas libertarias. Curiosamente instituido en la UNAM, vaya contradicción. En fin, a causa de sus acosos, fue relegado a dormir en el sótano bajo candado. Carlitos fue criminalizado por su aberrante enamoramiento. Le cambiaron a una escuela donde no había extranjeros ni batallas en el desierto. Perdió contacto con Jim y con todo vestigio de amistad que alguna vez formó, hasta que un día en el pecero reencontró a Rosales, el más pobre de los pobres, quien había caído casi en desahucio. Su madre perdió el empleo por intentar formar un sindicato, y el novio de su madre se negó a mantenerlo. Así que ahora vendía chicles en el colectivo. Carlitos el Magnánimo, en plena depreciación y devaluación, se había salvado ya que su padre vendió la fábrica de jabón a una empresa de detergentes e inmediatamente fue contratado por un consorcio gringo. Así que Carlitos, pudiente, decide invitarle a un helado para ponerse al día. En cambio, Rosales, apenado, dice que prefiere unas tortas ya que lleva un día sin haber comido. Devora 3 tortas y un sidral mundet patrocinadas por Carlitos. Finalmente Carlitos suelta la duda que le carcome. ¿Qué ha pasado con Mariana y con Jim? Mariana murió luego de que en una reunión de la Socialité despotricó contra la clase política a la cual pertenecía su pareja. Este le insultó y le golpeó. Le llamó prácticamente una mujer de la calle y en consecuencia Mariana se desuscribió de la vida, cortándose las venas, electrocutándose o tomando todo un frasco de somníferos. Quizá hizo todo eso al mismo tiempo, nadie lo sabe. Todo este suceso da pie a uno de los principales recursos narrativos de esta novela, la destrucción del tiempo, del pasado, de la cultura. Y entonces cito un fragmento de mis favoritos. Vi la muerte por todas partes, en los pedazos de animales a punto de convertirse en tortas, en los árboles que la acababan de talar a insurgentes, en los extintos refrescos Mission Orange, Spur, Ferroquina, en los cigarros Belmont, casinos, y entonces atraviesa toda la ciudad con su ridículo atuendo, trajecito blanco y una raqueta de tenis. Quería asegurarse que Mariana no estaba afinada. Cuando llegó, ya nada era lo mismo, ni las familias ni el portero del edificio. En ningún apartamento recordaban ni a Mariana ni a Jim, y eso que solo habían pasado unos cuantos meses. Todo cambió. Se fue a Nueva York, se cambió a un colegio en Virginia. Sus hermanos se matricularon en Estados Unidos. Y ahí viene uno de los mejores finales que he atestiguado. Qué liricismo, qué manera de terminar una historia. Vuelvo a citar. Qué antigua, qué remota, qué imposible, pero existió. Existió Jim, Mariana y por supuesto mi amor por Mariana. Aunque nunca volví a ver a nadie de aquella época y eventualmente demolieron la escuela,
Mi casa, el edificio de Mariana, demolieron la colonia Roma, se acabó esa ciudad, se terminó ese país. Sin duda me encantó este libro y este libro que de nivel escolar, pero pues no por ser sencillo carece de profundidad. Tiene mucho valor para mí. Muchas gracias a mi colega Jafet por esta recomendación literaria y por prestarme su libro. Hasta la próxima. Casi lo olvidaba, amigos, las poesías del maestro José Emilio Pacheco. Aquí hay unas que me gustaron en particular. Se llama Alta Traición y es probable que la hayan visto por ahí. Dice así: no amo a mi patria, su fulgor abstracto es inasible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas, 3 o 4 ríos. Por otro lado, tenemos aceleración de la historia, es muy corto. Escribo unas palabras y al mismo tiempo ya dicen otra cosa. Significan una intención distinta. Son ya dóciles. Al carbono 14, criptogramas, de un pueblo remotísimo que busca la escritura en tinieblas. Este me parece, tiene bastante analogía a toda la historia y trayectoria de José Emilio Pacheco. Y cómo el artista no tiene tanto poder sobre lo que dice, ya que todavía falta la interpretación de lo que se dijo. De hecho, Alta Traición está escrito en forma de caligrama, es decir, que sus versos están desacoplados uno a una estrofa de la otra, y creo que es referente a esta misma desconexión de entre lo que se dice y lo que se interpreta. Y la interpretación, pues justamente como dice este poema al hacer alusión al carbono 14, es que tiene definiciones históricas. A lo que me refiero es que el significado es contingente de la época y del lenguaje y de sus formas que se emplean en aquellos momentos. Vaya, magistral también. Corte y que